Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Cuida tu salud mental. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, es paternidades responsables, y para eso tenemos aquí la compañía del doctor Mario Citalán, amigo. Querido amigo, ¿cómo estás? Un gusto Mucho estar gusto estar contigo. contigo platicando de un tema que hemos platicado en otros momentos, ¿no? De realmente ser padre es una experiencia maravillosa, pero si lo podemos reproducir nuestras experiencias, creo que va a estar muy grato esta plática, querido Sí, amigo. sí, creo que eso va a ser lo interesante porque finalmente es algo que, como bien dices, ya hemos Sí. platicado en corto, es una preocupación, hablo por las nuevas generaciones, podrá ser no muy evidente, pero somos de generaciones diferentes, ¿no? Sí, no, no, sí es evidente, amigo, ¿cómo no? Sí se nota, sí, ya el cascabeleo de mi parte y tú estás en una versión más moderna, no tan moderna, pero sí, definitivamente las etapas de la vida cambian y obviamente que las generaciones nos dan una visión muy diferente de cómo se visualizan cosas que podrían ser muy comunes, como la paternidad, como el hecho de la convivencia en familia, como los valores que se transmiten, como el tipo de educación, como el lenguaje que se debe de usar, en fin, como hay varias cosas que se pueden ir intermezclando, pero creo que sí hay un punto muy específico, ¿no? Que es precisamente el hecho de construir o ayudar a que una persona salga adelante y estas personas son precisamente nuestros hijos y ahí tenemos un papel muy importante. Exactamente, nuestras nuevas generaciones, ¿no? Muchas veces se habla incluso de cuál es el mejor legado que le puedo dejar a mi hijo, ¿no? Que si le puedo dejar un patrimonio, una carrera. Creo, desde un punto de vista muy particular, que uno de los puntos claves es dejarles una buena crianza, ¿no? Que sean buenas personas, que sean una persona que aporte a la sociedad, ¿no? Creo que eso es algo importante y para eso, pues definitivamente nosotros jugamos un rol muy importante. Y hablaba de las generaciones porque creo que eso va cambiando mucho, Sí, ¿no? claro. No, creo que no fue lo mismo lo que tú viviste a lo que yo viví, ¿no? Tal vez las enseñanzas que a lo mejor mi padre tuvo conmigo, por lo poco o mucho que él pudo conocer de mi abuelo y así, ¿no? Ujú. Todo va cambiando y creo que hoy en día hay algunas cuestiones que tenemos quienes somos padres o incluso tíos, ¿no? Porque al final estamos también involucrados en la crianza del Ujú. sobrino, del nieto, creo que es diferente. Entonces, para abrir un poco esta conversación, me gustaría hacerte como una pregunta que creo que es fundamental. Para ti, Mario, ¿qué significa una paternidad responsable? Hoy en día. Fíjate que ser responsables es comprometerte con algo, ¿no? Es tener un compromiso y llevar a cabo ciertos objetivos, ¿no? Y eso es lo que te vuelve responsable. Primeramente tendríamos que entender qué objetivos buscaría alguien al ser padre, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué quiero yo al momento de tener la oportunidad de tener un hijo? Muchas veces no existe esa situación. A veces muchos padres son padres porque pues ya no les queda de otra, porque esa es la realidad. Sí, Algunos otros son padres porque, bueno, deciden formar una familia y están en la estructura de sí o no le entro a ser papá, ¿no? Porque también es una realidad que la estructura de la mujer es más factible a este hecho de vincularse más fácilmente con la estructura de ser mamá que el hecho de nosotros como padres, ¿no? Como hombres, que al final de cuentas nosotros generamos esta paternidad o esta vinculación de tipo psicoafectiva cuando vemos al producto afuera, ¿no? Cuando vemos al pequeñín, a la pequeñita y lo logramos estructurar. En ese momento hacemos la vinculación de manera emocional, de manera fuerte. La mujer no, la mujer ya tiene una vinculación desde el mismo proceso de la concepción y todo el sí, claro. desarrollo. Hay todo un concepto diferente que les va generando esa estructura de cómo voy a cuidar a esa nueva criatura. Como padres nos queda como que esas dudas, ¿cómo le voy a entrar, no? O Sí. sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca? Si lo apapacho, no lo apapacho, lo cargo, no lo cargo. ¿Hasta Eh, dónde? no sé si te pasó, amigo, pero aunque yo me dedico a la salud mental desde hace muchos años, cuando yo tuve la oportunidad de tener a mi hija en mis manos, yo sentí, y había cargado en mil número de niños, a nivel médico, pues en los hospitales cargas a muchos niños porque pues, atiendes partos, porque estás en los cuneros, etcétera. Pero cuando cargué a mi hija, yo la sentí tan frágil, tan pequeñita, que empecé hasta a temblar, ¿no? Porque decía, caray, es que esto sí es mío, ¿no? Aquí a ella la tengo que cuidar, con ella tengo que estar. Entonces la paternidad responsable implica qué necesidades tiene ese producto, esa pequeñita, ese pequeñito, y cómo yo puedo aportar
esas necesidades, ¿no? Porque no solamente hablamos de una manutención, no solamente hablamos de dar dinero, no solamente hablamos de trabajar, también hay una situación de tipo afectivo que es muy importante, y esto se ve reflejado en todo el desarrollo del niño, sobre todo en la etapa de la adolescencia, amigo, que si quieres eso lo platicamos más adelante, porque el papel de los padres en la adolescencia, de la figura paterna, es muy importante para la visión de futuro. Alguna vez lo platicamos, ¿no? Que es Sí. esta proyección de futuro. Entonces, una paternidad responsable implica tener claridad en cuáles son las necesidades que tiene ese niño, que tiene esa niña, y esas necesidades, ¿cómo las voy a cubrir? ¿Qué requiero yo desarrollar? ¿Qué necesito yo como padre tener para poder aportar, para poderle acercar, para poder generar? Porque no solamente es acercar, sino también generar los ambientes óptimos para que esa nueva criatura se desarrolle de una manera óptima. Entonces, la responsabilidad como que entonces empieza a volver muy extrema, ¿no? Y tú me comentabas esta sensación, ¿no? Crítica, amigo. Es que ese creo que ese es el medio del asunto, ¿no? Creo que hemos ido avanzando al punto en que hoy nos damos cuenta de todo este abanico de temas y en donde tenemos que entrarle como padres, ¿no? Antes, justo en generaciones anteriores, el tema estaba percibido como, a ver, la maternidad responsable es hacerse cargo del hogar, ¿no? La mujer, este es el rol, el padre tiene que ser el proveedor, ¿no? Y esa muchas veces era la perspectiva que se tenía de yo ya cumplí, ¿no? Yo estoy poniendo el dinero en la casa y eso es lo que queda. Creo que a lo largo del tiempo hemos visto que no es así. Hoy en día incluso la construcción de una familia tiene muchas formas, no es la misma que hace, no sé, 30, 40 años, ¿no? Creo que todo eso va impactando. ¿Cómo lograr ese equilibrio tan fino? Que creo que es complicado, ¿no? Y te lo pregunto en el sentido amplio de que sabemos que no hay una fórmula, ¿no? Pero podemos encontrar a lo mejor la experiencia como padre, la experiencia como profesional, algunas otras voces que pueden haber por ahí que nos pueden ayudar. Dicen, hay ahí por ahí un viejo dicho que no hay una guía para padres, ¿no? Sí. Nadie sabe cómo ser padre. Y es cierto, pero creo que también es importante decir que sí hay profesionales que nos pueden ayudar con temas de crianza positiva, ¿no? A lo mejor por ahí algún familiar que ya recorrió el camino, escuchar. Pero creo que, y tomando un poco como el tema personal, ¿cómo podrías tú, o qué tipo de consejos podrías darle a quienes nos están viendo para poder encontrar este equilibrio tan fino entre tengo que salir a trabajar, pero también estar contigo, pero ir a tus actividades y estar al pendiente de con quién hablas, ¿no? O sea, el trabajo hoy en día... ¿A qué hora lo hago, amigo, no? Exacto, ¿no? Porque hoy en día es como muy complicado encontrar esta estructura anterior en donde uno trabaja y el otro es quien está en casa, ¿no? Hoy en día o trabajan los dos o se complica la cosa. Trabajan. Sí, exacto. Fíjate que aquí mencionaste una palabra clave, que es el equilibrio. El equilibrio es un aspecto muy dinámico, muy dinámico. Muchas veces pensamos que hablar de equilibrio es hablar un punto donde todo está tranquilo, todo está bien, todo está estable. Y realmente el equilibrio es si lo ponemos como una balanza, ¿no? Las balanzas hacen esto, ¿no? Y si nosotros estuviéramos parados encima de la balanza para lograr estar bien, equilibrados, necesitaríamos estar en la parte del medio y moviéndonos constantemente de un lado para otro para no caernos. El equilibrio Sincronizados, ¿no? Sincronizados, ¿no? Y a veces dándole un poquito más de peso para acá, darle un poquito más de peso por acá, porque digamos que hay cosas debajo de la balanza que nos van moviendo y que hace que la balanza se empiece a inclinar por un lado o que se empiece a inclinar por otro lado. Y que aquí implican muchas cosas, no solamente la situación laboral, la situación económica, sino mucho el hecho de cómo nos sentimos como seres humanos. ¿Qué tan frustrados estamos? ¿Qué tanto hemos logrado lo que queremos hacer? ¿Qué tanto nuestra vida, lo que estamos viviendo en este momento es satisfactorio? ¿Qué tanto no lo es? Y aquí estoy hablando mucho de las personas, de los seres humanos, de los hombres, de cómo nos sentimos como personas antes que en un momento dado como padres, porque al final de cuentas lo que vamos a transmitir a nuestros hijos es en mucho cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo vivenciamos. Porque la educación o lo que le transmitimos a otro ser humano no solamente parte de lo que decimos ni de cómo lo decimos, sino que también nuestros actos, y todavía hay
Algo todavía más crítico, mi querido amigo. Las emociones se transmiten electromagnéticamente a través del corazón, del toroide electromagnético, que hay una situación bien curiosa, que esto ya lo conocemos hoy en neurociencia, ¿no? Que los estados de ánimo sí se logran percibir a distancia, ¿no? Y a distancia te estoy hablando, tú y yo estamos ahorita compartiendo un espacio, platicando sobre un tema, pero también hay un intercambio afectivo, hay un intercambio emocional. Hay un intercambio de cosas, tú me estás percibiendo cómo yo me siento y yo te percibo. Si tú andas de malas, yo digo, ay, el Alex Sí, claro. como que viene hoy extraño, hoy no está bien. Y lo mismo dirías tú, o sea, aunque tengamos la sonrisa Sí, claro. marcada, no importa, o sea, existe esa transmisión. Entonces, si efectivamente como hombres no nos sentimos bien, hay un impacto importante sobre, no solamente sobre nuestro hijo, nuestra hija o nuestros hijos o hijas, sino también hay un impacto importante sobre nuestra pareja. Y eso repercute sobre todas las instancias. Entonces, el equilibrio para precisamente poder dar equilibrio a nuestros hijos empieza desde el equilibrio personal. ¿No? Desde el trabajo que hacemos con nosotros, desde qué tan bien nos sentimos y qué tanto estamos haciendo espacios para nosotros mismos. Porque a veces decimos, es que hay que destinar espacio para nuestros hijos, hay que estar con ellos, hay que estar jugando, hay que. Y entonces en el hay que es, Exacto. uff, es que tengo que estar con mi hijo. Parecería que hasta tendrías que agendarlo, ¿no? Ajá, y es una carga, amigo, ¿no? Sí, Dices, claro. tengo que estar con, no, es que hoy tengo que estar hoy no hay de otra, tuve que cancelar, tuve que estar con mi hijo. Entonces, desde mi cara, desde cómo lo pienso, ya hay un impacto en que no lo estoy vivenciando a gusto. A los hombres nos es difícil estar en muchos casos con los niños porque no nos acostumbraron a estar con niños o a estar divirtiéndonos con niños, ¿no? Al contrario, ¿no? Nos enseñaban a estar en otro tipo de acciones, en Sí, otro claro. tipo de situaciones. Entonces se vuelve difícil. Sin embargo, cuando lo empezamos a hacer, se vuelve más fácil. A ti te encanta, o sea, a ti te encanta estar con tu hija, lo hemos platicado, te fascina. Hay muchas cosas que quisieras mandar a la mamá, ¿estás de acuerdo? Sí, Porque claro. quieres estar con tu nena. Y lo mismo tú sabes que pasó conmigo en muchas instancias, que yo mandé muchas cosas en su momento, a otro momento histórico para estar con mi hija, porque se vuelve algo bien divertido. Y algo que es espectacular de estar con nuestros hijos es precisamente la transmisión de su afecto hacia nosotros y estar en esa capacidad de recibirlo. Al momento que Claro. tenemos esa apertura de que no tengo que estar con mi hijo, sino que voy a pasar un momento a todo dar con mi hijo, y ese momento a todo dar no tiene que ser 3 horas, ¿eh? Ese momento a todo dar te lo voy a reducir de una manera espectacular, pueden ser 10 minutos. Y dirás, Mario, ¿cómo 10 minutos? Es que en 10 minutos hay un intercambio químico cerebral importante. Las emociones se mueven con 10 minutos de calidad, con estar sonriendo, con estar tocando a nuestro retoño, con estar hincándonos en el suelo. 10 minutos de calidad hacen un gran efecto a nuestros hijos y dejan un marcaje enorme. Si tú tratas de recordar cosas de tu vida, no recuerdas cosas gigantescas, recuerdas frases, Estos momentos. recuerdas momentos, recuerdas ciertas características que hacen que, ¿no? Inspires, te sientas a gusto, te sientas bien. Y esos pequeños momentos son precisamente los momentos emocionales con los cuales vivimos con nuestros hijos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya sabes que yo me voy muy largo cuando me haces alguna preguntita, pero ¿cómo lograr el equilibrio? Una, empezando con tu equilibrio personal, ¿no? O sea, ¿qué tanto estás haciendo para ti? Porque si estás bien tú, puedes compartir eso. No podemos compartir cosas que no tenemos. Si Claro. yo tengo canicas azules en mi bolsa y tú tienes canicas amarillas en tu bolsa, si yo te pido, ¿me puedes dar unas canicas azules? Mario, no tengo. Bueno, y tú me dices, dame unas rojas. No tengo. Sí, claro. Te puedo compartir canicas azules, ¿no? ¿Cómo podría yo compartirte de otras canicas? Pues teniendo canicas de múltiples colores, que eso es lo que nos piden nuestros hijos, que Sí. tengamos múltiples canicas. Pero para tener múltiples canicas las tenemos que haber desarrollado nosotros. Y ahí es en donde vienen muchas de estas barreras, incluso culturales, ¿no? Ahorita mencionabas el tema podría parecer tan sencillo de un abrazo, pero justo, creo que ahora ya no es tan común, pero había muchas generaciones de hombres en donde un abrazo
no, ¿no? Era como de, ay, ¿por qué abrazas a tu padre, no? Sí. Saludar de beso a tu papá o a tu hermano era como de, ¿por qué Ujú, haces ujú, eso? ujú. ¿O por qué demuestras el cariño, no? Antes era el papá así de, incluso bésame la mano, Sí. ¿no? Era como de respeto porque yo soy o el patriarca o el abuelito, ¿no? Ujú. Entonces, el saber que no te quita absolutamente nada el poder ir a manifestarlo, o a lo mejor otro ejemplo, era muy común decir, voy a ir al torneo de mi hijo, ¿no? Porque está jugando fútbol como yo, ¿no? Y de repente si era, es que mi hija tiene un recital, es como de, no, ¿cómo voy a ir, no? Sí, o sea, era como Exacto. estas visiones que de repente chocaban en el cerebro porque justo es el contexto del que vienes, Ujú. de la familia social. ¿Cómo poder hacer para que haya más apertura, ¿no? ¿Cómo ayudar a aquellos que de repente tienen como todavía esas barreras? Creo que es fundamental porque, y lo hemos también platicado, creo que hoy en día el mundo es un mundo muy complicado, ¿no? Y quisiéramos cambiarlo, ¿no? Para que nuestros hijos estén sanos Mm, y nadie los violente y nadie los haga. Y creo que está bien buscar cambiar el mundo, pero creo que tenemos que empezar desde casa. Y lo siempre. fundamental es darles las herramientas y como esta seguridad, ¿no? A ellos para salir y que sepan a lo que se van a enfrentar. ¿Cómo poder hacer eso si nosotros no tenemos esas herramientas? Fíjate, amigo, que aquí hay algo bien interesante a mencionar, que es el hecho, en primer momento, de no sentirnos regañados, ¿no? Generalmente cuando hay algo te dicen es que deberías ser más afectivo, deberías, entonces parecería ser que somos una serie de situaciones erróneas, ¿no? Y que hemos cometido en mil número de errores y que la gente nos juzga y la gente nos señala porque no hacemos bien las cosas, ¿no? Y que al final de cuentas, realmente el vivenciar a nuestras familias de diferentes formas, pues no es otra cosa que estar aprendiendo, ¿no? Que eso es lo maravilloso de la vida. El ser humano se envejece totalmente cuando deja de aprender, ¿no? Más bien, cuando se vuelve obsoleto, porque envejecer lo hacemos día con día, y a veces ya hemos platicado tú y yo, ¿no? Que cómo es posible que hablemos de la vejez y todo el asunto. El envejecer es una Un proceso situación de tipo natural. normal, natural, día con día, ¿no? Vamos envejeciendo, pero quedarnos obsoletos, la obsolescencia se da precisamente cuando vamos perdiendo esa capacidad de aprender. ¿Y qué aprendemos los seres humanos? De todo, ¿no? Aprendemos nuevas técnicas, aprendemos cosas para el trabajo, aprendemos formas de relacionarnos y también vamos aprendiendo o tenemos la oportunidad de aprender nuevas formas de relacionarnos afectivamente. Como atinadamente mencionabas, por ejemplo, mi generación fue una generación diferente en cuanto a la visión de la paternidad, ¿no? La paternidad era más fría, era más alejada, ¿no? En un momento dado había menos participación por parte de los padres. Conforme ha ido avanzando el tiempo, ustedes más jóvenes tienen más participación y entre más jóvenes está más clara la participación. En mis tiempos era difícil ver, por ejemplo, que un papá cargara la pañalera de su hijo, ¿no? Claro. Era raro. Y ahora es muy común, ¿no? Antes era rarísimo en un restaurante entrar uno al baño y Sí, encontrar ¿verdad? una mesita para Para cambiar el cambiarlo. bebé. Ahora sí la hay, ¿no? Sí existe. Y entonces eso te va dando más lógica de que dices, ah, mira, entonces sí puedo hacerlo, sí está entre mis funciones, o sea, sí lo puedo hacer, ¿no? Sí está bien visto, ¿no? Conforme Exacto. te vas viendo más cosas que están alrededor, se te vuelve algo más natural y no lo sientes algo extraño, ¿no? Te decía yo, en mi generación, si yo cargaba la pañalera, entonces era así, El estigma, luego, ¿no? luego. ¿Qué tiene? ¿No? Y uno así como que, Ujú. como decían los jóvenes de mi generación, todo escamado, ¿no? Todo así extraño. Pero ¿qué pasa si de repente veo a 2 o 3 con una pañalera? Pero si veo como a 10, 15, pues es normal, o sea, no hay Claro. problema. Entonces, conforme vamos haciendo este tipo de situaciones, vamos dándole la oportunidad más a los padres para que puedan en su momento dado entender que tienen un papel más representativo dentro de la vida de sus hijos, ¿no? Pero lo más importante es la representatividad de tipo afectivo, amigo, ¿no? O sea, el compartir afecto. Tú y yo nos queremos mucho, ¿no? Y qué bueno que el mundo se entere, ¿no? Ahorita Sí. en este Facebook. O sea, nos queremos mucho desde hace mucho tiempo. Es una amistad filial, ¿no? Nos vemos, nos da gusto vernos, nos agarramos, nos saludamos, damos un abrazo, ¿no? Nos decimos bromas y todo el asunto.
y hay una situación de una expresión afectiva bastante interesante que se da entre una persona más joven y una persona más vieja, ¿no? Porque en edad nos llevamos como 10 años o no sé cuántos años te llevo, ¿no? Sí. Yo te llevo un montón de tiempo. Pero hay una interrelación que nos une y que no es la barrera de la edad, sino es lo que nos une es la parte afectiva, ¿no? La parte afectiva que nos permite relacionarnos, platicar y hacer este tipo de cosas. Conforme normalicemos la afectividad en general, ¿no? Y no la confundamos, pues, con el hecho de forzar procesos, ¿no? El hecho de estar con nuestros hijos afectivamente se va a volver más sencillo. ¿Y por qué te hablo precisamente de la amistad? Porque al final de cuentas es una forma de presentar el afecto sin tener broncas con las demás personas. Y esto nos va dando a nivel de nuestro sistema nervioso central la lógica afectiva para el hombre. Fíjate, lógica afectiva, ¿no? O sea, se vuelve algo normal, natural, expresar el afecto. Bien lo decías, amigo. Antes era bien complejo llegar y dar un abrazo a alguien, ¿no? Era complejo, en este caso entre dos hombres, era complejo, ¿no? Y por ejemplo decir, te quiero mucho a otro hombre, era algo muy crítico. A ti te lo he hecho un montón y te lo digo enfrente, yo te quiero mucho, ¿no? Somos como brothers, como amigos. Incluso, perdón que te interrumpa, de un padre a un hijo, ¿no? El te amo, hijo, no era tan común, ¿no? Era como, yo sé que mi papá me ama, te lo he dicho, no, pero yo sé, porque me ve, porque, ¿no? O sea, y eso también influye en alguien que dice, mi papá nunca me lo dijo, ¿no? Lo sé, pero, ¿no? Es que mencionaste algo bien importante, amigo, las palabras. Las palabras se ha estudiado que tienen un impacto importantísimo en la forma como trabaja nuestro sistema nervioso central. Y aunque muchas veces como padre dicen, pues es que yo doy todo por mis hijos, aunque me mataran no hay problema y yo estoy, pero nunca se los dicen. Pueden, y sí, hay padres que adoran a sus hijos, los adoran, pero lo hacen a través del trabajo, a través de aportar, a través de estar pendiente qué les hace falta en la escuela. Le preguntan a la mamá, ¿y cómo está Luisito? ¿Cómo está Mari? ¿No? ¿Cómo les fue en la escuela? ¿Todo bien? Ay, qué bueno que mis hijos estén bien. Y son las pláticas que tienen con la pareja, pero nunca llegan y le dicen, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué buena onda? ¿No? O incluso ahí viene como otro pues como obstáculo que sortear, ¿no? Muchas veces dentro de este amor y la forma que se tiene pensado o estructurado cómo demostrarlo es, tengo que trabajar todo el día, ¿no? Y cuando llego ya estás dormido y la opción que tengo de enterarme qué está pasando contigo es platicarlo con tu mamá, ¿no? Porque cuando yo me levanto para irme a trabajar, el hijo sigue dormido, ¿no? O sea, hay ejemplos así. Entonces, creo que eso es también yo soy uno de ellos, amigo. ¿Y cómo hacerlo? O sea, porque hablábamos del equilibrio, de tener las herramientas, pero al final, mientras más herramientas tengas, mientras más coacheo tengas, es más fácil llegar a la toma de decisiones. Al final la vida es una toma de decisiones. Totalmente. Todo el tiempo estás tomando una decisión, ¿no? Y podrás decidir trabajar o no, podrás decidir subirte al camión o no, pero creo que ahí viene una decisión bien difícil. Estoy pasando tiempo de calidad con mi hijo, me estoy enterando, lo estoy viendo crecer, ¿no? Porque es muy válido y así en muchas ocasiones solamente así puede ser, ¿no? Yo trabajo todo el día y sacrifico el verte. Pero creo que viene como también la otra parte, porque tiene que haber al menos la comunicación básica de decir, el fin de semana, hijo, no te pude ver por esto y por esto. Muchas veces hasta ya son como gags, ¿no? De esto de repente lo ponen en películas o los cómicos de el adolescente en la graduación y diciéndole, ¿dónde estás, papá? ¿No? En mi graduación. Sí. Y el papá diciendo, pues trabajando para que tengas la fiesta, ¿no? Entonces, dependiendo de la perspectiva que lo veas, es pues yo estoy cumpliendo, pero a lo mejor el hijo puede decir, no estoy cumpliendo, ¿no? Hacer esas pequeñas decisiones o grandes decisiones para que realmente lo que estás haciendo y lo que estás pensando, esa pequeña persona realmente lo sienta y esté recibiendo el mensaje. Híjole, amigo, es que ahí viene lo rudo. A los hijos se les demuestra y se les enseña con lo que ven. ¿Quieres que tu hijo sea feliz? Sí. Tienes que estar feliz. O sea, la felicidad se muestra, ¿no? ¿Quieres que tu hijo esté satisfecho con lo que haga? Tendría que ver que tú estás satisfecho con lo que haga. Y te preguntarás, oye, Mario, no juegues, o sea, eso implica demasiado, o sea, quieres que haga demasiado. Pero resulta ser que nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que nosotros le decimos.
En muchas conferencias que tengo la oportunidad de dar para padres, les digo, imagínate que tú como padre le dices a tu hijo, tienes que ser feliz. La vida es maravillosa. Sí. Disfrútala. Sé feliz. La vida es excelente. Vas a salir adelante. Sí, sí, sí. Y eso lo ven constantemente cuando llegamos fastidiados, enojados, maldiciendo nuestro trabajo, maldiciendo nuestra vida, odiando el tráfico, ¿no? Peleados con el mundo, ¿no? Y entonces dices, bueno, vamos a jugar pues, a ver, vamos el fin de semana, ¿a dónde vamos a ir? A Chapultepec el fin de semana. Híjole, hay un montón de tráfico para el Chapultepec. Bueno, pero vamos al Chapultepec, vamos a jugar contigo. Ahí te voy a llevar a ver a los animalitos. ¿Te das cuenta? Otra vez caer en el tengo que. En el tengo que, porque no estás satisfecho con. Yo le doy mucha lata al trabajar con uno primero para poder estar con el otro, ¿no? Porque si llegas del trabajo, ok, pues obviamente en el tráfico de la Ciudad de México tú llegas y estás muerto, ¿no? Y también hay en otras partes de la República Mexicana tienen otro tipo de estresores, llegan de trabajar, no. Y entonces dicen, ay, lo que quiero es descansar, olvidarme, ¿no? Y empiezas, ay, no, chamacos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero si tú ya llegas desde el tráfico, desde el metro, desde donde te traslades, estás, voy a ver a mi hijo, voy a ver a mi hija. Fíjate. Sí, claro. ¿Qué habrá hecho? Vamos a ver qué hace. No estás concentrándote en lo que te está pasando ahí. Estás ya vivenciando un momento padre que vas a vivenciar con tu hijo. Lo estás viviendo en el antes de. Ese antes de nos prepara para llegar a estar a gusto con. Fíjate, es una preparación. Nos estamos, digamos que estamos haciendo que nuestro sistema nervioso esté listo para entrar en acción. Y esto sucede en los deportes de alto rendimiento. Un deportista de alto rendimiento, antes de una carrera, antes de entrar a jugar, antes de hacer algo, está visualizándose cómo va a estar en el proceso. Cómo va a jugar, cómo va a correr, cómo se va a inclinar. Está en la concentración previa a la acción, ya lo está vivenciando y está listo. Y al momento que entra en la acción, lo empieza a desarrollar de manera automática y saca todo ese potencial que tiene. Y dirás, ¿y eso qué tiene que ver como padres? Pues mucho. No, todo. Porque tú ya te estás preparando para pasarte un momento padre con tu hijo. Y sí, con tu hijo o tu hija que llegará y traerá problemas y se habrá portado mal, ¿no? Y resulta ser que te entrega un papelito porque pues ya le mandaron el reporte. Y dices, me lleva, ¿no? O ya rompió el uniforme, ¿no? O ya perdió los útiles y todo el asunto. Que al final de cuentas son situaciones que tendremos que estar preparados o estar listos para. Alguna vez yo le dije a una de mis amigas cuando tenía a su niño, estaba chiquito, le digo, oye, ¿ya estás lista para su primer descalabro? Y me quedé viendo, no me eches la sal. Mira, así como es tu oje, o le digo, yo técnicamente era tranquilo y tengo 3 descalabradas, ¿no? Hay cosas que son parte de la vida. Es rollo, pero... No quiere decir que no lo cuides, pero justo, y volvemos a lo mismo, no todo el tiempo vas a estar ahí. No. En algún momento estará el cuidado de alguien más, sí. A menos que seas muy afortunado y tu red de apoyo sea muy grande y siempre esté alguien que lo cuide, ¿no? Pero tendrá que ir a la escuela en algún momento, estará en contacto con otros niños que vienen de otro contexto, que traen otras ideas y eso pues al final los pone en los riesgos adecuados para su edad, ¿no? O inherentes a su edad, ¿no? Entonces creo que eso también tiene que estar en nuestra mente. Siempre. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa problemática estemos listos para. Si no concientizamos, porque lo sabemos, pero no lo concientizamos. O sea, sabemos que va a suceder, pero no creemos que nos puede suceder a nosotros, ¿no? Sí, y una vez regresando a la vivencia personal, ¿no? Y que esto también es algo que habíamos platicado. Los que tenemos una hija, ¿no? De repente, justo todas estas cuestiones ya marcadas socialmente de decir, no, yo no la voy a dejar tener novio, ¿no? O ¿qué vas a hacer cuando te llegue con el novio? Es la clásica, ¿no? Sí. Todos te dicen, prepárate cuando te llegue con el novio. No, eso también lo tienes que pensar, ni modo que no vaya a pasar, ¿no? Y hay quienes lo ven diferente porque es mujer, ¿no? Pero al final es igual si fuera un hombre, ¿no? Porque al final el hecho de empezar a tener ya una socialización diferente más allá de la amistad, tener relaciones amorosas, de cualquiera que sea la elección que ellos tengan, pues también los pone frente a otros riesgos y tendrás que tener otro tipo de conversaciones, ¿no? Y bueno, al final a lo que quiero llegar un poco con esto es,
la preparación que podamos tener como padres, ¿no? A lo mejor hoy en día puedes ver un video de YouTube y no te avientas a arreglar la tarja o la puerta así de buenas a primeras sin saber siquiera si tienes un desarmador, ¿no? Ya hay como más opciones. Entonces, creo que hay opciones para acercarse con profesionales como para que más o menos te orienten, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué si lo haces para arreglar una puerta, no te preparas, ¿por qué no hacerlo para algo tan importante? Creo que estamos como muy acostumbrados a hacerlo así de, bueno, pues lo voy a hacer y sin preguntar, ¿no? Creo que eso es una buena Hay opción. algo bien interesante, amigo. A lo largo de mi tiempo como terapeuta trabajando salud mental, ya más de 29 años, hace mucho tiempo de esto, muchos pacientes me han dicho, oye Mario, esto de la terapia está padre, qué bueno que exista, que existan los terapeutas y todo el asunto, pero antes no existían los terapeutas, ¿cómo le hacían? Y yo le dije, y les he contestado, es que sí existían, pero no tenían el nombre. Se llamaban los ancianos de la tribu, eran los sacerdotes, ¿no? Eran los patriarcas, era gente que se preparaba precisamente en el arte de la observación de las personas y de la mejor manera de buscar cosas para que la comunidad se desarrollara óptimamente, ¿no? Y esto era cuando se acercaban las personas a las personas más sabias, ¿te acuerdas? Esto es hasta de historia, nos acercamos a las personas más sabias para esperar su consejo, porque esa persona sabia no se ponía en su papel, sino escuchaba a la persona y le decía, mira, yo te aconsejaría o yo veo que esto sería la opción. Hoy día se les ha dado ya otra métrica, hay estudios, estudiamos, nos preparamos y tenemos una estructura que nos permite tener más habilidades en un momento dado para determinar y detectar cosas. Hace mucho tiempo también tuve la oportunidad de ver un paciente que me llevó a su hija adolescente. Y entonces me dijo, ¿sabes qué, doctor? Aquí te traigo a mi hija. Mi esposa no pudo venir. Te voy a ser sincero, yo no le tengo fe a los psicólogos ni a los terapeutas, porque tienen un montón de problemas y luego tienen más problemas que nosotros. Pero mi esposa insiste que necesita ella un abordaje, mi hija, y por eso te la traigo, ¿sale? Pero te comento para que veas, ¿no? Y pues, ¿quieres que esté aquí o me salgo? Tú dime qué hago. Entonces le digo, mira, en primer lugar, te agradezco que hayas venido y qué bueno que no le tengas fe a los terapeutas, porque a los terapeutas no se les tiene fe, se les tiene confianza, fe se le tiene a un ser superior o a lo que tú quieras. Y tienes razón, sí, tenemos un montón de problemas, tenemos un montón de broncas, ¿no? Y al final de cuentas estamos subsistiendo, pero tenemos una situación diferente. Tenemos la capacidad de ver hacia afuera y entender las problemáticas de varias formas para estructurarlas. Le digo, al igual que tú, porque al igual que tú puedes dar muy buenos consejos. A veces esos consejos no los haces para ti, pero sí logras dar muy buenos consejos, porque tú no has logrado generar la congruencia para esos consejos que das hacia afuera, los hagas hacia adentro, que es lo más difícil dentro de esa parte, ¿no? Es jalarlos hacia adentro. Entonces, te comento esto porque al final esto que mencionas siempre es útil acercarse a personas que tengan mayor conocimiento, que tengan estudios, que tengan perspectivas, ¿no? Personas que se dedican a la salud mental, que están ubicando más contexto de lo que nosotros como padres podemos estar viendo, ¿no? Porque en muchas ocasiones cuando tenemos problemas parecería ser que nuestros problemas hacen que nuestra vida esté así de asfixiada y que ya no hay posibilidades de salir adelante. El terapeuta nos da la pauta de ver toda una gama de posibilidades que se van adaptando a cada persona. O sea, hablar de estos temas es útil y riesgoso. Es útil porque le permite a las personas decir, ah, mira, eso está padre, bla, 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 ¿no? Y le hemos platicado. También muchas ocasiones lo que se puede vertir en un pequeño video o en alguna situación en la red, para una persona puede ser constructivo, para otra persona les puede meter en un conflicto terrible, ¿no? Dependiendo cómo lo percibe, porque el rollo de la interrelación humana es la percepción. Cómo lo percibimos, cómo lo entendemos y eso es lo que nos hace actuar, ¿no? Y eso mismo sucede con nuestros pequeños, porque no es lo mismo nuestro hijo, si tenemos 2 o 3 hijos, no son iguales. Cada uno de ellos nos percibe de una manera diferente. El mismo regaño para uno es, haz de cuenta que son 3 hijos y llega la mamá, otra vez dejaron botado todos, son bárbaros, ¿por qué no han levantado? ¿No? Ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el que es más desfachatado, ay, ya ahorita voy, ¿no? Ya se va riendo, ¿no? El que está más preocupado por la mamá, ay, hijo, tiene razón, sí, mamá, ahorita te ayudo, discúlpame, ¿no? Pero el que se siente rechazado, sí,
soy una basura, no sirvo para nada, ni para Sí, eso. ¿Te das lo cuenta? toman no, claro. Y es el mismo estímulo. Entonces, el ser padre también determina el ver qué impacto tenemos con nuestros hijos, cómo Sí, nos están leyendo, qué es lo que representamos para ellos, cómo nos ven. Muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y ¿qué crees, hermano? No está sí, funcionando para nuestro bodoque, para nuestros retoños. No funciona para ellos. Puede ser que para otra estructura de sí lo chicos sé. sea genial, pero para el tuyo, para la tuya, para los tuyos, no es genial. Alguna vez en una entrevista nos tuvimos la oportunidad de estar tres terapeutas y entonces nos comentaba la entrevistadora, dice, pues ha de ser genial tener un padre terapeuta. Los tres dijimos, no creas, no creas, no, pregúntale a nuestros hijos, o sea, no es por ahí, porque a veces pensarían, tú tienes todas las respuestas en Sí, absoluto, no. en absoluto. Y eso es lo padre, mi querido amigo. Lo padre es que no tenemos todas las respuestas, lo padre es que siempre tenemos la oportunidad de encontrar cosas y lo padre es la oportunidad de poder hablar de esto, ¿no? Y sobre todo haberlo hecho aquí entre amigos, ¿no? Hay muchas cosas que se nos quedan aquí Sí, ahí en porque, el bueno, tintero. Pero creo que una de las básicas es tener apertura, ¿no? Porque igual totalmente. tú decías, esta percepción de antes no había terapeutas. Creo que hace mucho tiempo lo hay, pero justo estaba estigmatizado. Y a mí me tocó vivirlo. Terminando de un juego era como de, oigan, hacemos esto, no, no puedo. Yo voy al gimnasio, yo voy con mi familia, yo voy a terapia. Y en Entonces, automático todo era, ¿por qué? ¿Qué tienes? ajá, No, nada, pues voy a terapia, pues, ajá, ¿no? Entonces, desde ahí, sí. o sea, el estar abierto a decirlo, a hacerlo, ¿no? A poder absorber un poco de lo que los demás te puedan dar. Ujú. Si es un profesional, evidentemente mejor. Y me quedo mucho con esto que dices, ¿no? Justo no hay una fórmula general No hay. que le aplique a todos. Cada uno tendremos, de acuerdo a nuestras particularidades, a nuestros antecedentes, ¿no? Porque creo que hasta en esos pequeños detalles de lo que hacemos con nuestros hijos le vamos como marcando cierta estructura, ¿no? Eh, Me pasa mucho con mi hija, de repente vamos pasando por el pasillo de juguetes y es papá, ¿me compras algo? Sí, ahorita vemos, pero de aquí no porque son cochecitos, ¿no? O este vestido no porque es azul y es de niños, ¿no? Entonces decirle, no, hija, puedes jugar con coches. Y si fuera niño, puedes jugar con muñecas y te puedes vestir de rosa, o sea, no, como quitar como todas esas barreras que antes nosotros traíamos y que al final, cuando eres grande, terminan impactándote en lo que haces y en lo que dices, ¿no? Porque justo tener que el discurso coincida con lo que haces, ¿no? No le hables mal a tu mamá, pero si están viendo que tú le hablas mal, ¿no? Sí, Entonces, tener esa congruencia definitivamente ayuda, pero bueno, somos seres humanos, ¿no? Tenemos total. muchos defectos y nadie tiene la verdad absoluta. Esa es otra cosa, pero si te abres a poder acercarte con alguien que tenga un poquito más de experiencia, ya sea en la vida o porque estudió para eso, creo que nos puede dar justo las herramientas Sí, de poder manejar un poquito mejor las cosas o al menos estar preparado, ¿no? Y no entrar en pánico cuando llegue una situación que sabemos que va a pasar, porque nosotros también la pasamos, ¿no? Ya cierto. sea familiar, escolar, y sobre todo creo que también es importante estar cerca de ellos. Ahorita mencionabas el ejemplo de cómo lo pueden tomar los tres hijos, Ujú. ¿no? A lo mejor el hijo que dice, bueno, un regaño más, a lo mejor necesita menos estar cerca porque él no le O pega. puede ser que necesite más. A lo mejor, Sí, no lo ¿no? sabemos, Sí, claro. exacto. Pero al menos, digamos, en este ejemplo Ujú. podría parecer que el último es el que tendrías que estar más cerca para saber qué está pasando por su mente, porque si ni siquiera platicas con él o ni siquiera lo observas, porque estás en mil cosas, no te estás dando cuenta que a lo mejor él puede empezar a tener otro tipo de actividades porque siente que no lo valoran, porque en su casa, ¿no? Así es. Con temas ya de autolesiones o temas más complicadas como consumo de sustancias y todo esto que al final es de donde parten muchas cosas. Entonces, creo que ya se nos está acabando el tiempo, amigos, Sí, se creo nos que fue muy sí. rápido, como dices, hay muchas cosas en el Sí. tintero, nada más, algún último comentario que quieras hacer Ser padre es para concluir. maravilloso, ser padre es algo increíble, es tener la oportunidad de vivenciar el hecho de reproducir cosas en nuestros hijos, pero lo más interesante es cuando nuestros hijos nos responden y nos enseñan, ¿no? Hace unos cuantos días tuve una plática con mi hija, 23 años, donde me devolvió mucho de lo que yo le había enseñado. No, no tienes idea
lo espectacularmente maravilloso que es cuando tu hijo te comienza a enseñar cosas, ¿no? Y te lo comienza a enseñar desde que son pequeños, desde que te muestran el mundo desde su visión, desde que te dicen lo que ven y tú dices, ¿y eso de dónde le saca? Pero lo está viendo y entonces si te pusieras en esa posición, dices, ah, mira, sí tiene razón, ¿no? O sea, son tantas cosas que los niños te van mostrando en sus diferentes etapas, en sus diferentes edades, que al final es por eso que es tan padre tener esa oportunidad, ¿no? De estar con ellos, ¿no? Y que no es que tengo que, sino es una gran oportunidad de qué es lo que están viendo y que esto que también te entregan poco a poco de lo que están viendo en sus diferentes etapas, desde bebés, desde niños pequeños, desde preadolescentes, adolescentes y ya grandes, también te va dando estructura para tu futuro como persona, como ser humano. Gran parte de la felicidad que puedes acuñar después de muchos años es precisamente el hecho del aprendizaje que hayas tenido con una criatura, con un bebé, con varios bebés, con varios niños, con varias niñas, dependiendo del número de hijos que tengas. Entonces, esa gran experiencia, las personas que tienen el honor, la posibilidad, el milagro, como lo quieras ver, la decisión es una gran oportunidad y es algo maravilloso. Si tú me preguntas, ¿recomiendas ser papá? Si está en tus posibilidades, sí. ¿Tiene retos? Sí. Es desgastante, entre comillas, porque al final de cuentas, si no tuvieras hijos, también tendrías que desarrollarte como ser humano y mejorar día con día. Lo único que hacemos, vuelvo a ser reiterativo, es compartir. Lo que tenemos, lo que hacemos, ¿no? Por eso te he dicho, tu hija va a estar bien a todo dar porque tú eres a todo dar. Tienes muchas cosas que le estás entregando, tienes mucha pasión por ella, ¿no? Ella lo siente seguramente con el hecho de simplemente verte y verte sonreír y llegarla y abrazarla. Y tú conoces a mi hija y también. Entonces, sí, creo que estamos disfrutando esta paternidad y ese sería mi último comentario. Disfruten, aunque parecería ser difícil, disfruten. La paternidad es algo increíble. Yo sé que te dije que era un comentario para cerrar, pero creo que ahí nos daría tema para para hablar otra media hora, porque al final es eso, ¿no? De repente un poco, y me hizo mucho ruido lo que decías, porque de repente mi hija dice, es que eres un papá gruñón, ¿no? Y es como de, sí, hija, pero es que no puedo dártelo todo, tengo que enseñarte límites, y al final desde ahí también viene el amor, ¿no? Aunque en ese momento te diga, ah, es que eres un gruñón, pero creo que como dices, cuando ya tienen cierta edad, y de repente ves que esos sacrificios de muchos sentidos empiezan a dar frutos, es cuando dices, bueno, creo que lo hice bien. Y creo que ahí también va mucho el ser autocrítico, justo buscar tener salud mental uno mismo, buscar no pasarles cargas, ¿no? Miedos, inseguridades y también cosas que podríamos pensar que está bien, ¿no? Pero ¿cuánto hemos visto que todos son médicos, todos son abogados y ponerles a carga o esas expectativas de decir yo espero que tengas una relación heterosexual, que tengas que me entregues un título, ¿no? También que vistas de tal manera, que estés en tal lugar, exacto, que le hables a cierto tipo de persona. No, romper esas barreras creo que también va dentro de la paternidad responsable y poder hacerlo bien y darles amor y acompañarlos en el camino que ellos también decidan, darles una guía, pero creo que eso sería importante. Totalmente. Y bueno, pues muchas gracias amigos, solamente para cerrar quiero recordarles a todos ustedes que esto que hemos estado hablando respecto a personas profesionales, hay 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones a los que seguramente ustedes podrán tener acceso en sus comunidades. Está la línea de la vida, 800-911-2000, pueden llamar, puede haber una asesoría. Siempre hay alguien con quien pueden contar, desde la CONASAMA hay especialistas, tenemos programas específicos de crianza positiva, acérquense a un profesional, no tengan miedo, no somos perfectos y pues en el camino andamos. Muchas gracias, amigo. Amigo, un placer estar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues que tengan muy buena tarde y hasta la próxima. Juntos por la Paz, CONASAMA, Gobierno de México.